injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana ya con 58 minutos. Como cada miércoles es momento de escuchar la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto saludarte de esta mañana de miércoles. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, frente al horror que hemos estado percibiendo en redes con lo que ha salido con estas investigaciones con respecto de el rancho Izaguirre y este campo de exterminio que está en México y que ya hay uno también en Texas que tiene los mismos símbolos según los drones y Google Maps, pues es importante aterrizar estos temas porque, bien lo dice el comienzo de mi participación, una injusticia cometida en contra de una persona es una amenaza en contra de todas y no podemos olvidar que en este país nadie estamos exentos de que no suceda una situación como la que están viviendo muchísimas familias, como lo hemos visto en estos últimos días. Y algo que me llama mucho la atención es justamente ayer la marcha de las personas a favor de la fiesta taurina, de la tauromaquia, toreros y personas que disfrutan este tipo de espectáculos, marchando por su derecho a disfrutar de un espectáculo donde se desvive a un animal y se considera arte. Y justamente frente a la crisis climática que estamos experimentando, frente a este tiempo de guerra que estamos viviendo, frente a estos genocidios y estas crisis de desapariciones forzadas, hay gente que aún así decidió salir a marchar por su derecho a disfrutar de un espectáculo donde privan de la vida a un ser sintiente o la gente que se dedica a eso salió a marchar por defender su derecho a matar a un animal. Y eso me deja pensando y reflexionando varias cuestiones y creo que es importante que abordemos hoy desde estos micrófonos las víctimas y sus derechos. ¿Por qué? Porque bien lo dije hace un momento. Nadie estamos exentos mientras vivamos en México de experimentar una situación, la comisión de un delito y que nos bloqueemos y que la gente no sepa qué hacer a partir de ahí. La gente se bloquea. A mí me llega gente bloqueada de pasó esto, pero no supe, no quise, no tenía la voluntad, no tenía la cabeza, no tenía las emociones adecuadas para ir a denunciar. Y entonces hoy justamente quiero hablar de víctimas y derechos humanos. ¿Por qué hay que hablar justamente de contexto? El hecho victimizante, que es el delito, que es esta conducta antijurídica, antisocial, que tiene un efecto negativo en quien lo resiente, en sus bienes y en su persona, ya sea en su integridad física o emocional. ¿Qué es la violación de derechos humanos? Es esta vulneración de los derechos de las personas cometidas por quienes se dedican al servicio público, autoridades que puedan ejercer cierto poder o control sobre ellas y no solo atentan contra la persona particular, sino contra toda esta estructura del Estado, arremetiendo contra la seguridad, libertad, integridad física o la vida de poblaciones enteras. Justamente cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, también es, por ejemplo, que no se integre bien una carpeta de investigación. Y ya hemos dicho en estos micrófonos que luego resentimos las decisiones de Fiscalía por el no ejercicio de la acción penal de algún delito, de la comisión de un delito que nosotros fuimos a denunciar, pero siempre hay que poner atención a todos los factores, a todas las aristas, a todas las personas que participan en la integración de una carpeta. ¿Por qué? Porque infortunadamente quienes son las víctimas son estas personas que en lo individual o en lo colectivo han padecido daños que incluyen lesiones físicas, mentales, un sufrimiento emocional, una pérdida económica, un menoscabo sustancial en sus derechos humanos como consecuencia de acciones u omisiones que violan
las personas donde justamente hablamos de estas conductas que están vigentes en la ley penal de los estados, ¿no? Y puede haber víctimas directas o indirectas. Las víctimas directas son aquellas personas que directamente resienten este daño, que sufren este menoscabo económico, físico, mental, emocional, y justamente puede ser en lo particular o en lo general, y que haya sido puesto en peligro su vida, que haya sufrido una lesión en sus derechos, en sus bienes jurídicos, como consecuencia de la comisión de un delito. Pero, ¿qué son las víctimas indirectas? Lo estamos viendo hoy, las madres buscadoras, esas mujeres a quienes les arrebataron a sus crías y hoy son las quienes sostienen las búsquedas de personas que están catalogadas como no localizadas, personas desaparecidas. Por ejemplo, las madres buscadoras son víctimas indirectas porque ellas no sufren el daño directamente, pero sí lo padece, sí lo sufre una persona cercana a ellas. Y entonces ellas se ven afectadas por este daño que sufre su familiar o su vínculo emocional, ¿no? Y justamente también hay que hablar de las víctimas potenciales, porque las víctimas potenciales son aquellas personas físicas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o defender la violación de sus derechos frente a la comisión de un delito. Y entonces hay que irnos a la Ley General de Víctimas en su artículo 20, inciso C, que vienen los derechos de las víctimas. Y aquí sí me voy a ir despacito por todas aquellas personas que no estudiaron derecho, que no conocen la ley, pero que se encuentran en una situación como cualquiera nos pudiésemos encontrar porque vivimos en un país que es una democracia pozoleada en ácido y tenemos que saber cómo proceder en caso de no contar con una asesoría legal. Para empezar, todas las personas que llegan a denunciar la comisión de un delito, es decir, las víctimas, tienen derecho a ser tratadas sin discriminación, con humanidad y con respeto. Su atención tiene que ser de una forma gratuita, oportuna y efectiva. Tienen derecho a recibir información y asesoría psicológica, médica y legal. Tienen derecho a una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a sus derechos humanos y justamente el esclarecimiento de los hechos, es decir, el derecho a la verdad. Tienen derecho a ser notificadas de las resoluciones de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que se dicten. Tienen derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, es decir, el tema de datos personales. Nadie más que las personas involucradas en sus carpetas tienen que conocer, por ejemplo, su domicilio, dónde trabajan. Tienen derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad física, personal y su libertad se encuentren amenazadas bajo un riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos. Tienen derecho a conocer el estado de sus procesos jurídicos y administrativos en los que tenga interés como interveniente. Tienen derecho, desde luego, a la reparación integral del daño, pero justamente precisar que tienen derecho, recuérdenlo, a un asesor jurídico en caso de que no puedan costear uno. Tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, a esta asistencia de un intérprete o traductor en caso de que no hablen castellano o pertenezcan a otra lengua. Tienen el derecho a la protección de su identidad y a la confidencialidad de su carpeta. En algunas ocasiones hemos solicitado que ciertos datos queden bajo resguardo, pero también nos ha pasado que hay gente que opta por abrir esos sobres que dicen bajo resguardo con marcador rojo y ustedes saben que todo se escanea, ¿no? Entonces, infortunadamente, es información que suben al sistema, hay que hacer mucho énfasis en eso y tienen derecho a que los servidores públicos respeten sus derechos tratándolos como con toda la humanidad, respeto y sin discriminación. Lo más importante es eso, que sepan que tienen derecho a ser tratados con muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque infortunadamente nos tocan casos donde ya llegamos y las asistentes de la fiscal o del fiscal pues ya traen varias horas después de estar en cateos después de las 3 de la mañana, tienen tantas horas sin dormir y una llega a denunciar y bueno,
recibe malos comentarios, malos tratos, recuerden que es un derecho humano de ustedes el que sean tratados con respeto, sin discriminación y con toda la humanidad posible. Y aquí sí quiero acotar, porque también hay que hablar del otro lado, justamente esto que menciono de que muchas veces el personal de fiscalías está cansado. Trato de ser empática siempre con estas situaciones porque hay que ver todos los contextos. La mayoría de estas personas están mal pagadas, están sobreexplotadas laboralmente, hay una carga laboral tremenda. Les invito un poquito a que tengan un poquito de empatía y paciencia, porque también son personas, también tienen días malos, pero ustedes también tienen que recordar cuáles son sus derechos como víctimas frente a que alguien ya vulneró su integridad física, sus bienes jurídicos o sus derechos humanos. Entonces, les invito a alzar la voz y a que hagamos mucha reflexión en que en este estado y en este país cualquiera podemos estar bajo la situación de que seamos víctimas, no podemos sentirnos intocables. Hoy el mundo nos está ofreciendo distintas aristas de violencia y hay mucha gente que tiene una baja tolerancia a la frustración pequeña y no sabe cómo gestionar sus emociones y nos puede dañar simplemente en un hecho leve de tránsito. Y eso altera el curso de nuestro día y nos pone en una situación donde ya nos victimizaron, donde ya hubo la comisión de un delito. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cualquiera podemos ser víctimas y tenemos que conocer nuestros derechos. Con eso me quiero despedir hoy, Marco. Como siempre, oportunos los comentarios y me parece que es información desmenuzada que le es de utilidad a gran parte de la audiencia de Presencia Universitaria, Isabel. Y más porque la gran parte de nuestra sociedad no tiene cómo costear un abogado particular. De eso me percato mucho y no nos queda más que acercarles esta información para que conozcan sus derechos, qué hacer, qué no pueden hacer los funcionarios y ustedes que sepan exigir con la ley en la mano, artículo 20, inciso C de la Ley General de Víctimas, cuáles son sus derechos. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Vamos a hacer una Marco. pausa y volvemos con más.